En tu camino presenta Cimentando nuestra fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy buenas tardes, amigas y amigos, y muchas gracias por escuchar este programa. Dedicamos este espacio para que tú puedas cimentar más tu fe, tengas mayor fortaleza en aquello que crees y de esta manera la fe te ayude a superar los momentos más difíciles. Hasta el programa anterior estuvimos hablando del sacramento del matrimonio y ahora nos toca hablar del último de los sacramentos y me refiero al sacramento de la unción de los enfermos, llamado popularmente por algunas personas como los santos óleos o también por algunas otras equivocadamente la extrema unción. ¿Y por qué digo equivocadamente la extrema unción? Bueno, vamos a contestarlo más adelante. Por ahora quiero, además de darte las gracias a ti, también dar las gracias a mis colaboradores en este programa, comenzando con nuestro productor Sergio Enríquez. Buenas tardes, Sergio. Padre José, muy buenas tardes. Amigos, qué gusto saludarlos en este programa de Cimentando Nuestra Fe. Todo el equipo ya está listo y ustedes que también forman parte de este equipo ya están escuchando su programa. También está con nosotros David Chávez. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Padre José. Siempre es un gusto saludarlo. Buenas tardes, Sergio. Y amigos del auditorio, también es un gusto saludarlos. Ahora sí, después del saludo, quisiera comenzar diciendo que la palabra o la forma de hablar de este sacramento, llamándole la extrema unción, ha quedado atrás. Es cierto, durante mucho tiempo se le llamaba la extrema unción como diciendo es lo último que una persona recibe antes de morir. Es lo último que una persona recibe antes de despedirse de este mundo y por eso la gente corría únicamente a buscar al sacerdote cuando el enfermo estaba ya a punto de entregar el alma. Sin embargo, esta es una equivocación. ¿Por qué? Porque el sacramento de la unción no es una especie de calcomanía, no es una especie de requisito para que la persona pueda entrar al cielo únicamente, no. Los sacramentos son una forma en que el humano, el cristiano, siente la presencia de Dios en su vida, pero también es testigo ante la sociedad, ante la comunidad de Dios, de acuerdo a la circunstancia que está viviendo. Y no se trata únicamente de decirle al enfermo, ya te ungimos, ya te puedes ir en paz. No, se trata de decirle al enfermo, tus sufrimientos tienen sentido, tus sufrimientos puedes unirlos al sacrificio de Cristo en la cruz, pero además decirle al enfermo, no estás solo, la comunidad hace oración por ti, la comunidad está preocupada por ti. La comunidad se une en distintas partes del mundo para estar orando por los enfermos y no solamente haciendo oración, sino también acompañando, ayudando a aquellos que se dedican a su cuidado como enfermeros, enfermeras, médicos y también haciendo campañas para que aquellos enfermos que no tienen los recursos necesarios para salir adelante, pues los reciban de los gobiernos o bien de las distintas comunidades que se organizan precisamente para ello. Porque qué fácil es en todo caso, o qué fácil sería, mejor dicho, en todo caso, que el sacerdote llegue, le ponga el aceite al enfermo, lo despida de este mundo y se acabó. Se acabó el compromiso del sacerdote, se acabó el compromiso del papá, se acabó el compromiso de la mamá, de los hermanos, de la pareja, de los médicos, de la sociedad, y esto es absolutamente falso. Así que vamos a llamarle ahora sacramento de la unción de los enfermos, y este sacramento no está hecho únicamente para aquellas personas que ya están a punto de morir, sino, pon mucha atención, para cualquier persona que está pasando por una enfermedad importante, aunque la enfermedad sea transitoria. Por ejemplo, una persona que va a recibir una cirugía. A esa persona puede ser ungida con el óleo santo. O bien una persona que ya está también cansada por el paso de los años, su cuerpo quizás no tiene una enfermedad como tal, pero sí está agotada, está cansada, está deprimida. Así que muchas personas ancianas especialmente podían recibir la unción sin ningún problema. En cambio, no puede ni debe recibirla una persona que está pasando por una enfermedad mínima. Padre, tengo gripa, vengo a que me dé la unción.
No. Padre, me corté un dedito, quiero que me dé la unción. Padre, me duele la cabeza. No, en este sentido no, porque estas enfermedades son transitorias, son pequeñas y no merecen recibir este apoyo sacramental que indica la iglesia pide por ti en este momento tan difícil, la iglesia se une a ti en este momento en que te sientes amenazado por la muerte, la iglesia se une a ti en este momento que estás pasando por una enfermedad tan fuerte como el cáncer o alguna cosa de este tipo. Así que la primera recomendación que yo te haría es que si tienes algún familiar enfermo o a una persona ancianita, una enfermedad importante, o un ancianito que vaya al hospital a tener una operación, un momento difícil, no esperes al último momento para ir corriendo por el sacerdote y que lamentablemente cuando llegues con el sacerdote al hospital la persona ya haya fallecido, o bien que llegues corriendo a la parroquia buscando un sacerdote y no lo encuentres porque o el sacerdote está celebrando misa o salió a hacer otro servicio y entonces tú termines enojado diciendo es que yo vine por un sacerdote y cuando lo llevé al hospital con mi familiar ya no pudo llegar y mi familiar se murió. Así que no es culpa del sacerdote si tú no tienes la previsión necesaria para llamarlo con anticipación. ¿Por qué esperar a que la persona ya está agonizando? ¿Por qué esperar a que la persona ya está en los últimos momentos para llamar al sacerdote? Lo puedes llamar con toda tranquilidad, en tiempo y forma. Ahora, vamos entonces a mencionar simple y sencillamente en qué consiste el rito de la unción. Y le voy a preguntar a Sergio y a David porque ellos te van a representar a ti. No sé si tú tengas algún familiar enfermo o no. No sé si Sergio o David hayan tenido algún familiar enfermo. Sergio, ¿has tenido un familiar enfermo de gravedad? Sí, he tenido un enfermo de cáncer en la familia, lamentablemente falleció, y actualmente, tengo un tío que pues está en un estado, no en coma, pero a causa de un accidente, está muy grave. A ver, ¿qué hicieron con esta persona que falleció y que tenía cáncer? ¿Le llevaron a un sacerdote? ¿Le dieron el don, el sacramento de la unción o simplemente dejaron que se enfermara y falleciera porque a lo mejor no sabían que habría que darle ese sacramento? Tal y como lo mencionó padre hace un momento, de último momento quisieron acudir con un sacerdote, no se pudo y después de una operación nuestro familiar falleció. Es decir, falleció sin el sacramento de la unción. Así es. Cuando este familiar, cuando empezó apenas el proceso de cáncer, cuando apenas le dijeron tiene usted cáncer, era el momento para que llamaran al sacerdote o lo llevaran a la iglesia y el sacerdote le dijera, a ver, tienes cáncer, vamos a pedirle a Dios que te ayude en este momento difícil, si vas a tener quimioterapias, radioterapias, vamos a pedirle a tu familia que te acompañe, no te sientas solo, toda la iglesia va a estar haciendo oración por ti en estos momentos difíciles, le hubiera puesto la unción en las manos y en la frente como se hace actualmente, y este enfermo, en lugar de sentirse abandonado, en lugar de sentir quizás que era un castigo de Dios la enfermedad que estaba teniendo, en lugar de sentir que Dios estaba olvidando de él, entonces hubiera dicho, caray, siento que Dios está conmigo. Para eso es el sacramento, para que el enfermo sienta que Dios está con él. Caray, siento que mi familia está conmigo. Para eso es el sacramento, para que sienta que la familia le acompaña. Caray, siento que Dios me perdona mis cosas malas que he hecho. Para eso es el sacramento, para darle paz al enfermo y que si tiene una enfermedad corporal, por lo menos la enfermedad espiritual, que podía ser el pecado, el alejamiento de Dios, desaparezca. Voy a preguntarle a David antes de irnos al corte. David, ¿tú has tenido algún enfermo que haya recibido la unción? No que haya recibido la unción. Hace 5 años mi tío falleció. Nunca se supo el diagnóstico, pero también fue un proceso largo y de pronto de un día para otro le vino la muerte. Pues eso es lamentable. Cuando me hablan de un proceso largo significa ¿por qué esperar a que se desenlace ya este momento final si hubo meses quizás o semanas por lo menos en que se pudo haber buscado al sacerdote? Y bueno, tú te preguntarás, así como yo me pregunto, ¿qué le pasó a la familia de Sergio? ¿Qué le pasó a la familia de David?
del por qué no llamaron a un sacerdote o por qué no llevaron al enfermo a la iglesia, porque en ocasiones el enfermo no está inmóvil, sino que puede moverse. ¿Por qué no lo llevaron? Y me imagino, esto solamente es una imaginación de parte mía, que o bien les faltaba información, es decir, no sabían para qué servía el sacramento, no sabían quién lo podía recibir, o bien tenían miedo de algo que podía ser muy fuerte para el enfermo. ¿A qué me refiero? Si en los tiempos antiguos llamar al sacerdote para ungir al enfermo significa: Padre, véngale a dar la despedida porque ya está a punto de irse de este mundo. Caray, pues entonces llevar a un enfermo con el sacerdote y decirle: póngale la unción, para un enfermo era como decirle: caray, ya me estoy muriendo, ¿qué es lo que me está pasando? Y muchos enfermos lamentablemente sí se espantaban mucho cuando llegaba el sacerdote. De hecho, yo les comento, amigos, que cuando me mandan llamar a mí para que vaya a ver a un enfermo y le dé la unción, yo les pregunto a los familiares: ¿platicaron con él? El enfermo sabe que viene el sacerdote, el enfermo sabe que el sacramento le va a ayudar en su enfermedad, ¿o no? No, padrecito. No, pues entonces platiquen primero con él, porque para un enfermo puede ser muy fuerte que el sacerdote se presente en ese momento. Imagínense, amigos, una persona va a entrar a una operación. Vamos a decir, todas las operaciones son delicadas, porque simplemente con que entre la anestesia, ya cualquier operación es delicada. Pero vamos a decir, no es grave. Y la persona dice: quiero que a mi familiar le den la unción para que se sienta apoyado en esta operación. Pero el familiar no lo sabe. Y entonces, antes de la operación, llega el sacerdote al cuarto a ungirlo y entonces el enfermo va a decir: caray, que es tan grave la operación que tengo. Caray, que de verdad sí me voy a morir. Por eso hay que hacer que este sacramento sea más bien como de alegría, de fortaleza, de apoyo al enfermo, y no se trata de espantarlo. Voy a seguirle preguntando a David y a Sergio acerca de esto que ellos han vivido en su familia. En ningún caso han visto cómo se unge a un enfermo. Ahora yo le voy a preguntar a David: David, ¿tú sabes de dónde se saca el aceite? Ya que la palabra unción nos habla de ungir, untar a una persona. ¿Sabes de dónde se saca este aceite que se pone a los enfermos? Bueno, este aceite se consagra en la misa crismal del Jueves Santo, tengo entendido. Y que en esa misma misa, por ejemplo, también se consagran los aceites que se utilizan para el bautismo, para el Santo Crisma. ¿De dónde se saca el aceite de los enfermos? ¿Qué tipo de aceite es? La verdad no sé qué tipo de aceite es. Bueno, es aceite de oliva. Tanto lo que estaba diciendo David, el aceite que sirve para ponerse en el bautismo, en la confirmación, en fin, los tres son de aceite de oliva. De tal manera que es exactamente la misma botella de aceite de oliva la que se utiliza para hacer los tres aceites. Simplemente que cada uno de estos óleos, y en general se les llama a los tres óleos santos o santos óleos, cada uno de ellos tiene una oración de consagración distinta. Una parte de este aceite de oliva tiene una oración en donde se pide a Dios que este aceite sirva para marcar, para purificar, para bendecir a los que van a ser bautizados. Otra oración se hace sobre otro aceite de oliva que sirve para consagrar a aquellas personas que van a recibir la confirmación, que van a ser sacerdotes, etc. Ese es el crisma, a diferencia del aceite de los que van a bautizar, que se llama aceite de los catecúmenos u óleo de los catecúmenos. De la confirmación, santo crisma, y el aceite que se utiliza para los enfermos se llama óleo de los enfermos. Los tres se llaman óleos santos o santos óleos. Por eso alguna gente en forma general dice: Padre, quiero que le ponga a mi enfermo los santos óleos. Sí, está muy bien, pero también los del bautismo son santos óleos y también los de la confirmación son santos óleos. Y como bien lo decía David, este aceite tiene que ser bendecido por el obispo.
no puede ser bendecido por un sacerdote generalmente, sino por el obispo, y en una celebración solemne. En la mayoría de los casos se hace en las cercanías de la resurrección de Cristo. En algunos lugares el obispo junta a los sacerdotes durante la Cuaresma, en otros lugares los junta el Jueves Santo o algún día cercano a el Domingo de Resurrección, como por ejemplo el Lunes Santo o el Martes Santo. Aquí en la Catedral de México esto se hace el Jueves Santo. Sergio, ¿en qué parte del cuerpo se pone el aceite a los que se van a bautizar? Me parece que se pone en el pecho, se hace una cruz con el aceite, y en la cabeza. El que se va a bautizar recibe el aceite, el óleo de los catecúmenos en el pecho o en la espalda. Después, ¿en dónde se pone el crisma al que se va a bautizar, David? En la frente. Y se le pone en la cabecita, no en la frente, se pone en la cabecita. El crisma también se puede poner a la persona que va a ordenarse sacerdote en las manos. Y también el crisma se puede poner para consagrar un altar sobre la mesa del altar, se unge, se pone también en las paredes de las catedrales para consagrarlas, por supuesto, el crisma. En el caso de la unción de los enfermos, el óleo de la unción, el óleo de los enfermos, ¿dónde crees que se pone, Sergio? Me imagino que también en el pecho y no sé, en alguna otra parte de su cuerpo, en la cara o en la frente. Bueno, en este caso se pone en dos signos que son muy claros. Normalmente el enfermo no puede trabajar. ¿Con qué se trabaja? Generalmente con las manos. Y por esta razón se pone el óleo de los enfermos en cada una de las palmas de las manos, y también se pone en la frente, porque el enfermo como que se llena de pensamientos de duda, de miedo, de falta de fe, de falta de esperanza, y entonces se pone en la frente este aceite. En la antigüedad, para significar el trabajo de las personas, también se ponía en las plantas de los pies, pero esto es más complicado. No siempre el enfermo se le puede quitar el calcetín, no siempre el enfermo puede tener libre esta parte, y por eso quedó reducido simplemente a las manos y a la frente. De tal manera que el sacramento de la unción es así de sencillo. Un poco de aceite en la frente, un poco de aceite en las manos y se acabó. Lo importante es más bien la intención y la actitud que el sacerdote muestra en ese momento, porque tampoco se trata de que ya llegué, ya te puse el aceite y córrele, ya vete. No, se trata de que el enfermo se sienta acogido, se sienta bendecido ante el momento difícil que está viviendo o que va a vivir. Pero aquí tenemos nosotros una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se puede encontrar que la unción de los enfermos es un sacramento? ¿Alguno de ustedes quisiera responder? Ah, caray, eso sí, no sé, padre, ¿en qué parte de la Biblia? Bueno, yo creo que la unción de los enfermos, si ponen atención, es tocar al enfermo, acercarse al enfermo. ¿Qué hacía Cristo con los enfermos? Cristo nunca curaba a los enfermos a larga distancia, a excepción de aquella persona que mandan por él para curarlo, y Cristo dice, le dice al centurión, vamos a tu casa, y el centurión le dice, bueno, no es necesario que vayas, basta que digas una palabra y queda sana la persona. Y efectivamente la persona queda sana, pero generalmente, como Cristo nos quiere enseñar que el enfermo necesita apoyo, necesita apapacho, necesita cercanía, generalmente Cristo se acerca, y no solamente eso, sino que toca. Cristo toca los ojos del ciego. Cristo toca la boca y los oídos del sordo mudo. Cristo se acerca a las personas, y por eso este sacramento tiene esta parte. Más aún, Cristo a veces toca con saliva, o como en el caso de la piscina de Betsaida, también hace lodo, ¿no? En el caso del ciego, hace lodo con barro y se lo coloca en los ojos. ¿Por qué? ¿Porque el barro es el que curó al ciego? No.
Cristo simplemente utilizó un elemento sensible, es decir, que el ciego sintiera algo para poder sentir que Dios estaba actuando en él. Pero hay una carta en la Sagrada Escritura que nos habla precisamente de este sacramento, de acercarse al enfermo, hacer oración por él, que el enfermo además se arrepienta de sus faltas, se ponga en las manos de Dios, y esto lo encontramos en la carta del apóstol Santiago. ¿En qué capítulo, David? Esto se encuentra en el capítulo número 5 y dice así: que alguno de ustedes está afligido, que haga oración. ¿Está alegre? Que cante. Que alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo. El Señor hará que se restablezca y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Ahí está claramente cómo el apóstol Santiago nos habla de una costumbre que ya se tenía en aquel tiempo. El aceite sirve para consagrar, pero mira, no solamente para consagrar, hay una parte que la gente canta en sus reuniones: ponme aceite, Señor, y haz que brille. Bueno, porque fue consagrado el rey David con santo crisma, con aceite, porque el aceite servía para consagrar también a los profetas. Pero, ¿qué pasa cuando tú te caías y eras pequeñito? Fíjate que cuando te caías y eras pequeñito, tu mamá se cuenta que tenía una especie de aceite mágico, de ungüento mágico en la mano, y te empezaba a decir: sana, sana, colita de rana, si no sana ahora, sana mañana. ¿Qué es lo que tu mamá estaba haciendo de una manera, vamos a llamarle mágica, de una manera tierna? Haz de cuenta que te estaba ungiendo con un aceite para que ese dolor desapareciera, y muchos niños con eso dejaban de llorar. Pero no solamente eso, sino cuando tenías a lo mejor gripe o el pecho un poquito constipado, iba literalmente y tomaba algo de ungüento que quizás olía a eucalipto y te lo ponía. O cuando te torcías, ¿qué hacía? Bueno, pues tomaba de esta pastita oscura Iodex y te la empezaba a sobar y a sobar y a sobar. ¿Y qué pasaba con el dolor? ¿Qué pasaba con el resfriado? Efectivamente, iban desapareciendo. Por esta razón, en la antigüedad se hacía que el enfermo sintiera que literalmente se le estaba poniendo un ungüento de parte de Dios, lo estaba tocando Dios para que tuviera esta sensación de salvación. Y nos dice también el apóstol Santiago que en muchas ocasiones la unción de los enfermos es capaz de hacer que el enfermo, aun cuando los diagnósticos sean contrarios, que el enfermo pudiera recuperar la salud, porque finalmente el médico principal que existe en el universo es precisamente Dios, fuente de toda salud. Y si es que el enfermo ya no pudiera recuperarla porque es una situación delicada, y finalmente sabemos que los humanos no somos eternos en esta tierra, sino que tarde o temprano tendremos que dejar este mundo, pues la unción sirve para que el enfermo tenga confianza en su paso a la vida definitiva que gozaremos con Dios. Así que ahí está en la carta del apóstol Santiago esta costumbre de hacer unción. Ahora, alguien preguntaría: oiga, padre, es que yo no entendí cuando David dijo llamen a los presbíteros, ¿y estos qué? ¿Cuáles médicos son? ¿Son los de la Cruz Verde, los de la Cruz Roja? ¿Son los del ejército de qué? ¿Salvación o qué? No, mire, hay que recordar que la palabra presbítero se utilizaba en la antigüedad para llamar así a los sacerdotes comunes y corrientes, recordando que en aquel tiempo los sacerdotes tenían 3 grados perfectamente conocidos por la gente. Al encargado de toda una comunidad grande, de una ciudad, de un estado, vamos a llamarle así, le llamaban episcopo u obispo. A todos los sacerdotes que estaban bajo las órdenes de ese obispo les llamaban presbíteros, y a los que estaban bajo las órdenes del obispo y de los presbíteros les llamaban diáconos. Entonces, ¿a quién tenía que llamar? A los sacerdotes más cercanos, no al obispo ni a los diáconos, sino a los sacerdotes de los que más sabía, más cercanos a la gente y que todavía son los que están en cualquier parroquia o en capilla. Así que el apóstol Santiago dice: ¿está enfermo alguien? No espere a que esté agonizante. No es lo mismo estar enfermo a estar agonizante. Y algo importante que decía también el apóstol, que la comunidad tiene que hacer oración por el enfermo.
Y ahora le voy a pedir a Sergio que lea las indicaciones, las instrucciones, las consideraciones que el ritual de sacramentos le da al sacerdote para que haga las cosas en una forma adecuada, porque la Iglesia también tiene ordenanzas para que los sacerdotes realicen los sacramentos de la forma más conveniente. ¿Qué le dice al sacerdote este ritual? Léenos, por favor, Sergio. Con mucho gusto, padre. El sacerdote que vaya a administrar la unción, infórmese primero acerca del estado de salud del enfermo para que lo tenga en cuenta al organizar la ceremonia y al elegir la lectura bíblica y las oraciones. Fíjense, aquí, muy importante, el sacerdote tiene que preguntar, ¿el enfermo está consciente o no? No es lo mismo si está consciente o no. Si está consciente, bueno, al enfermo se le hará sentir la presencia de Dios, de la comunidad, quizás incluso el sacerdote pueda confesarlo antes de darle el sacramento de la unción. Pero si resulta que el enfermo está en terapia intensiva y está inconsciente, y ni siquiera va a entrar ningún familiar porque no permiten que entre nadie a esa zona de terapia, y no hay ningún enfermero ni médico que tampoco vaya a estar ahí, o al sacerdote le dicen, mire, hay otros enfermos a un lado, le vamos a pedir que no los disturbe. Entonces a lo mejor el sacerdote tendrá que hacer un rito muy sencillo, sin oración, sin lectura, la oración sí, pero sin lectura, porque ¿quién va a escuchar la lectura? El sacerdote ya la conoce, el enfermo no la va a escuchar, los otros enfermos tampoco. A lo mejor resulta que en aquella casa no hay un enfermo, sino hay 3, o es el cuarto de un hospital donde hay 5 enfermos. Entonces hay que hacer una celebración comunitaria donde participen las familias de los enfermos de una o de otra manera. Entonces el sacerdote tiene que preguntar este tipo de cosas y elegir las lecturas de la Biblia que puedan ayudar. ¿Qué otra cosa, Sergio? En cuanto sea posible, disponga la celebración de acuerdo con el enfermo o con sus familiares, explicándoles la significación del sacramento. Se explica claramente que no es, en todo caso, despedida del enfermo. Es cierto, si es un agonizante, entonces tendrá que decirles, oremos para que este hermano pueda tener calma, paz, entregar su alma al Señor. Si es un anciano pero no es agonizante, las palabras serán distintas, y en cambio si es un niño o un joven que va a ser operado o que va a pasar por una cirugía de la cual pronto se va a restablecer, las palabras también tendrán que ser distintas. Siempre que sea necesario, vaya el sacerdote a confesar al enfermo, a ser posible desde antes de la ceremonia de la unción, pero si el enfermo se confiesa dentro de la ceremonia, que sea al principio del rito. Así es. Imagínense que el sacerdote le diga al enfermo, bueno, aquí ya está reunida tu familia, están todas las personas, te vamos a pedirte que te confieses aquí. No, qué incómodo para el enfermo. El sacerdote tendrá que decirle, déjenme solo con el enfermo, y después, cuando haya terminado de confesarlo, ya les mando llamar a la sala para que vengan ustedes y hagamos oración juntos por el enfermo. Si el enfermo no puede confesarse porque ya está en estado de inconsciencia, o bien el enfermo no puede hablar porque a veces el enfermo tiene cánulas en la garganta, tiene cánulas en la nariz, o viene a lo mejor dañado en algún nervio que le impide hablar, pero está consciente, el sacerdote tiene que ayudarle a que mentalmente, por lo menos, haga su examen de conciencia, su acto de contrición, y el sacerdote le puede dar la absolución. Es curioso que en estas situaciones, en muchos momentos, los enfermos, aunque no pueden hablar, dejan salir lágrimas de los ojos mostrando su arrepentimiento. E incluso cuando están inconscientes, dicen los demás, Padre no le escucha, Padre no le oye. Uno hace oración a su oído, uno les da la absolución y por alguna razón de sus ojos salen lágrimas. Y uno puede decir, quizás el médico no tiene la razón completa. Por esa razón, el enfermo tiene que recibir de parte del sacerdote un tocamiento, una caricia, un decirle ánimo, todo está bien, y darle por supuesto la absolución para que el enfermo se sienta tranquilo. Y le voy a pedir ahora a David que nos continúe leyendo las indicaciones, las recomendaciones que dice el ritual de sacramentos para este
sacramento. Claro que sí, padre. El enfermo que no guarda cama puede recibir el sacramento en el templo o en otro lugar conveniente donde pueda sentarse cómodamente y donde se puedan reunir por lo menos sus familiares y amigos que vayan a participar en la celebración. Esto significa que no tiene que hacerse forzosamente la unción en el hospital, ni tampoco tiene que hacerse forzosamente en el templo. Claro, si el enfermo puede moverse sin ningún problema y va al templo, a lo mejor terminando la misa dominical, se pueden acercar los familiares y decirle al sacerdote, queremos que le dé la unción a nuestro familiar, a nuestro abuelito, o padre, fíjese que me puedo mover, pero mañana me interno para una cirugía. Bueno, en ese momento se da la unción. Pero hay otras circunstancias en las que el sacerdote puede asistir a la casa del enfermo. Y entonces a lo mejor el enfermo está en la sala viendo la televisión o está en el jardín, pues en un lugar ventilado donde pueda recibir tranquilamente el sacramento se puede realizar el rito. En los hospitales, el sacerdote debe tener en cuenta a los demás enfermos internados y que vea si alguno de ellos puede participar en la ceremonia, a no ser que se fatiguen o que se sientan molestos si es que algunos de ellos no profesan la fe católica. Fíjense cómo hasta esta parte toma en cuenta el sacramento. Imagínense que yo llego a un cuarto y en el cuarto hay 5 personas católicas. Bueno, sería muy feo que yo llegara y le ofreciera solamente el sacramento de la unción a uno porque me mandaron llamar para ese, pero a los demás los descuide como diciendo a ustedes no les doy esto porque Dios no los quiere o porque ustedes no son importantes. El sacerdote en todo caso tendrá que decir en ese cuarto, voy a dar la unción a este enfermo que me lo pidieron. ¿Alguien más lo quiere recibir? ¿Les gustaría que hiciéramos una celebración comunitaria? Entonces se puede hacer una celebración bonita y hasta los enfermos se sienten unidos y los familiares también. Pero imagínense que llego yo a un cuarto y 4 de los que están ahí son testigos de Jehová o de otra religión o simplemente ateos y les molesta que alguien llegue a hacer un rito en voz alta porque es una falta de respeto para ellos. Y entonces el sacerdote tendrá que tener prudencia, acercarse al enfermo católico y en voz baja quizás celebrar el rito. O si puede moverse el enfermo, decir, puede salir al pasillo, puede salir a esta sala de estar. Bueno, aquí lo hacemos. Hay hospitales que tienen capilla también y así se hace. Pero tampoco podemos hacer nosotros que los enfermos de otros cuartos, ya llegó el padre, entonces todos los enfermos de los cuartos vengan para acá. Es que doña Cuquita no puede caminar, se sofoca caminando. Es que la otra persona no se puede mover, necesita silla de ruedas. No tenemos que hacer movilización en demasía de los espacios porque vamos a hacer que los enfermos se sientan bien y no por el contrario que se sientan demasiado fatigados. Y ahora para que vean lo sencillo de este sacramento les digo cómo se realiza. El sacerdote llega al lugar y tiene que decir la paz de Dios reine en esta casa y en todos los que en ella habitan. Se refiere a la casa o al hospital. O puede decir también la paz del Señor esté con ustedes y la gente tendrá que decir con tu espíritu. El sacerdote puede rociar con agua bendita el lugar y el enfermo también. Y si lo hace, les recuerda que esto nos recuerda nuestro propio bautismo que nos une a Cristo. Y el sacerdote puede decir estas palabras después. Nuestro Señor Jesucristo, que tanto padeció por los hombres y a quien se acercaba a los enfermos para implorar la salud, está aquí presente en medio de nosotros, que nos hayamos reunidos en su nombre. Y después recordar que el apóstol Santiago nos invita a realizar este sacramento. El sacerdote después dice, te pedimos confiadamente que permanezcas entre nosotros, que nos hemos congregado en tu nombre. Protege con tu misericordia a nuestro hermano o hermana que se halla enfermo y a todos los enfermos de esta casa u hospital. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Después viene un acto penitencial. El sacerdote invita a que todos los presentes, especialmente el enfermo, se arrepienta de sus pecados y si ya ha recibido la absolución, pues simplemente se agradece a Dios por este perdón que todos podemos recibir. Puede leerse una lectura del Evangelio en donde se hable de Cristo que cura a algún enfermo y después se hacen las oraciones de los fieles, que son semejantes a esta. Invoquemos humildemente al Señor y roguémosle por este hermano o hermana enferma. Y vamos a contestar todos, te lo pedimos, Señor.
El sacerdote dice: muéstrale, Señor, tu misericordia y confórtalo por medio de esta santa unción. Alivia los sufrimientos de todos los enfermos. Concede tu gracia a todos los que se consagran al servicio de los enfermos. Como puedes ver, a veces los que están agobiados son los familiares del enfermo, o las enfermeras, o los médicos. Continúa el sacerdote diciendo: libra a este enfermo de todo pecado y de toda tentación. Concede vida y salud a este enfermo a quien vamos a imponer las manos en tu nombre. Las peticiones pueden variar, se puede aumentar alguna en referencia a los enfermos de cáncer o a los que van a ser hospitalizados, en fin. Y en ese momento se hace una acción de gracias por el óleo santo. Si el sacerdote lamentablemente llega a un hospital y no hubiera aceite consagrado, es que para llegar a tener aceite tenemos que ir hasta Oaxaca, padre, y estamos en la sierra de Oaxaca, tardamos 4 horas en ir y en venir. Pues tráiganme aceite entonces de oliva. Pues no tenemos de oliva, padrecito. Bueno, pues entonces tráiganme aceite de lo que sea y vamos, claro, de coche no, por supuesto, aceite comestible, y vamos a bendecirlo. Y el sacerdote solamente en esos casos de emergencia puede bendecir el aceite. El ritual tiene una oración y después de esto el sacerdote humedece su pulgar con el óleo y va a ungir la frente del enfermo diciéndole esta oración: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y el enfermo contesta: amén. Después humedece nuevamente el pulgar de su mano y va a humedecer las palmas de las manos del enfermo con esta oración: para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Y termina con esta oración: oremos, Redentor nuestro, cura con la gracia del Espíritu Santo la debilidad de este enfermo, remedia sus males y perdona sus pecados. Aparta de él todo aquello que pueda afligirle en el alma y en el cuerpo, devuélvele la salud corporal y espiritual, para que plenamente restablecido por tu misericordia, pueda volver a sus habituales ocupaciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sin embargo, el sacerdote tiene que ser consciente de si el enfermo ya está agonizando, o si es un anciano, o si está en un grave peligro, o bien para aquellos niños que tienen miedo a aquella circunstancia, y para ello el ritual tiene oraciones especiales para un anciano que ya está cansado, para una persona que está en grave peligro, o bien para aquellas personas que están despidiéndose de esta vida. Finalmente, el sacerdote invita a todos a que hagan la oración del Padre Nuestro y les da la bendición. Como pueden ver, amigos, es un rito muy sencillo que se puede hacer también dentro de la misa. Hay algunas misas donde asisten muchos enfermos y el sacerdote cada 6 meses o cada mes puede realizar la unción de los enfermos, teniendo cuidado de que no se acerque cualquier persona, porque mira, la Catedral de México, decíamos, vamos a dar la unción a los enfermos y todo mundo se acercaba, todo mundo, y cuando preguntaban, es que tengo gripa, es que no, como que la gente decía, ya llegaron los brujos de Catemaco y entonces que me pongan el aceite. No, hay que tener mucho cuidado porque es un sacramento, y voy a concluir con esto, que se puede repetir. Si el enfermo sana y después vuelve a enfermar, se le vuelve a dar la unción. Si el ancianito, recibió la unción, a los 3 meses se le puede volver a dar para que se apoye en su vida. Estamos a punto de terminar y solamente quiero agradecer a mis colaboradores. Gracias, David Chávez. Gracias a usted, Padre José. Sergio, buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Gracias, Sergio Enríquez. Padre José, David, amigos del auditorio, muchas gracias. Amigos enfermitos, recuerden que Dios los ama y si necesitan la unción, acérquense a ella. Hasta mañana. En tu camino presentó Cimentando Nuestra Fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.